שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, כרך א', Hola amigos, estamos לפני הקדמת ספר estudiando el libro del Zohar para todos. Estamos en la introducción del libro del Zohar, estamos en el artículo ¿Quién ha creado a estos? El material está... Ahorita estamos en el artículo número 9. El material de estudios puede ser encontrado en nuestro sitio web y también pueden hacer preguntas en vivo. Raf, por favor. Funciona el libro del Zohar. De hecho, toda la esencia del libro del Zohar nos explica a nosotros la estructura del sistema superior, el cual opera sobre nosotros desde lo alto, desde el Creador, desde Ein Sof, la infinidad, y en un descenso gradual nos alcanza a nosotros y nos activa con el fin de educarnos, de desarrollarnos y de llevarnos a un estado en el que seremos capaces de entender, de sentir, de revelar al Creador, de acercarnos a Él y de ser, en última instancia, como Él, lo cual es el propósito de nuestro desarrollo. Entonces, relacionémonos con este material como el material más importante. Ese es nuestro trabajo en esta vida, en este mundo, con el fin de elevarnos desde él, desde el Olishma, no por su beneficio, al grado del mundo siguiente, del mundo superior, del grado del Lishma, por su beneficio. Es decir, de avanzar desde la intención de recibir y alcanzar la cualidad de la intención de otorgar, Dios mediante. Empecemos. Y estamos en la introducción del libro del Zohar, artículo número 9. ¿Quién ha creado estos? Artículo 9. Está escrito sobre esto: ¿qué testigo traeré? ¿Qué podré asemejar a ti, oh hija de Jerusalén? Esto es así cuando el templo fue destruido. Una voz surgió y dijo: ¿qué testigo traeré? ¿Qué podré asemejar a ti? Es decir, yo atestiguaré con ese ma. Cada día yo atestiguaré desde los tiempos de antaño, como está escrito: cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. ¿Qué podré asemejar a ti? De esa misma forma, te he coronado con las coronas sagradas y te haré gobernador del mundo, como está escrito. ¿Esta es la ciudad que decían de perfecta hermosura? Te he nombrado Jerusalén, edificada como ciudad única o unida. ¿Qué podré asemejar a ti y consolar? Así como tú te encuentras asentada, así sucede en lo alto, en la Jerusalén de lo alto. Así como no entran ahora a ti en órdenes sagradas, así te juré que no ingresaré en lo alto hasta que tus ejércitos entren a ti en lo bajo. Este es tu consuelo, ya que en este grado te comparo, la Jerusalén de arriba, Malhut, en todo. Ahora que estás aquí, grande como el mar es tu quebranto. Y si dices que no tienes cura, ¿quién te curará? Es ese supremo grado oculto llamado mí, por lo que todo existe, que es Binah. Ella te curará y te dará existencia. Explicación. La destrucción del templo ocurrió porque Israel cometió pecado de idolatría y no quiso elevar man para el Sibuj de Sdom.
En vez de esto, quisieron extender la abundancia para Sitra Ahra, que es llamado otros dioses. Es debido a esto que el Zivug de Zon se reemplazó, se separó, las 100 bendiciones de la Nukma fueron canceladas y el templo fue arruinado. Fue dicho, una voz surgió y dijo, ¿qué testigo traeré? Pues cada día yo atestiguaré desde los tiempos de antaño. Estos Vak de Gadlut, que es la Nukva, recibe en Ma, son llamados tiempos de antaño. Como está escrito, ciertamente, pregunta ahora sobre los primeros días. Y desde el límite del extremo del cielo al extremo del cielo. Se llama así porque son Vak de Abba Veima, pues Yesut es Zat de Abba Veima, y los 7 días de Abba Veima son el primero de los 7 días de Zon, como está escrito, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. El significado de Zivug Zon, que son llamados cielo y tierra, es que el texto previene cuidar y mantener el Zivug. De no ser así, el texto advierte que desaparecerán rápidamente de esta tierra. Está escrito, ¿qué testigo traeré? Les he advertido sobre esas 100 bendiciones para guardarlas sin cumplirlas y las han roto. Es debido a esto que desaparecerán rápidamente de esta tierra. Les ha sobrevenido. Raf. Es decir, está escrito aquí que nosotros tenemos que preocuparnos por mantener la conexión de Malhut, que incluye todas las almas, y los sistemas por encima de Malhut, los sistemas de Seirampin, Sat de Binah, y esta es toda nuestra preocupación, todo nuestro trabajo. Que luego la luz que viene de Sat de Binah e ingresa en Malhut y lo llena, lo corrige, y entonces nosotros nos sentimos a nosotros mismos como corregidos, organizados, arreglados, y todo esto depende de esa misma luz que llega a nosotros de Binah. Y si no viene, entonces nosotros, a partir de nuestras propias fuerzas, por supuesto que nosotros nos dispersamos, nos separamos y alcanzamos la destrucción. Latin 5. Shalom, querido Rab. Tenemos una pregunta de la escena. Dice, ¿qué se siente coraje cuando el Zohar pronuncia que el templo fue destruido y arruinado? כן, שאי אפשר לבנות שום דבר, אלא אנחנו צריכים קודם כל לגלות באיזה מצב ההתחלתי. Y que nosotros no podemos construir nada, sino que nosotros necesitamos primero revelar en qué estado inicial nosotros nos encontramos. Y este estado, para empezar, es destrucción. Entonces nosotros alcanzamos ese estado de la destrucción, de la devastación, un estado muy displacentero, muy incómodo, que da miedo. Y a partir de ahí, nosotros cuando llegamos al estado en el que conocemos la meta, empezamos a justificar el estado inicial. Y entonces empezamos a conectarnos entre nosotros de la manera correcta y así avanzamos hacia la corrección. Tel Aviv 3. Buenos días y que tengan buen día. Mi pregunta es la siguiente. Acerca de lo que acabamos de leer,
Está escrito que Jerusalén es una ciudad de unidad. No estamos hablando del Jerusalén del este-oeste. ¿Qué quiere decir eso? Ciudad unida. Nosotros nos referimos a ese mismo sistema. No está hablando en lo más mínimo de rocas, piedras o todo tipo de gente que está caminando en este mundo, a nuestro alrededor, sino que lo que nosotros queremos decir, de lo que estamos hablando, es de ese mismo sistema superior que debe conectarse al sistema de Binah, a la luz de Binah, y la luz de Binah llegará a través del sistema de Yeshud, Sat de Binah, desde ahí a Son, y a partir de esto Son se conectarán entre sí. Lo principal es que conecten al Malhut, a Seirampin, y a través de esto el Malhut comenzará a corregirse a sí mismo, a ser corregido y organizarse de manera correcta en relación al sistema superior por encima de él. Y de esta manera nosotros ameritaremos la corrección general del mundo entero. ¿Cómo mantenemos la conexión con Malhut todo el tiempo? ¿Cómo mantenemos la conexión con Malhut en cada momento? A través del hecho de que nosotros deseamos estar conectados entre nosotros y a partir de esta conexión entre nosotros estar conectados al sistema superior, a Binah, que está por encima de nosotros. Si nosotros somos capaces de conectarnos, entonces nos asemejamos a través de esto al Son superior. Nos asemejamos a él y por encima del Son obtenemos fuerzas del otorgamiento. Haber 2. Buenos días, Rab. Buenos días, amigos. Cuando nosotros leemos este texto es algo muy impresionante y nos preguntamos a nosotros mismos ¿de dónde? ¿De dónde sacaron esto? ¿Dónde escribieron esto? ¿De dónde compusieron todo esto acerca del sistema general? Así que cuando leemos esto, ¿cómo yo me puedo compararme a usted o igualarme a usted? ¿Quién escribe estas cosas para nosotros? Este es el espíritu sagrado del que el autor escribe. Él ve todas estas cosas, él toma su virome, su lapicera, y comienza a escribir sobre lo que está ocurriendo, a describirlo. ¿Qué conexión puede ser expresada entre Binah, Seirampin y Malhut? Y Keter, y Jochma, allí. Nosotros tenemos el programa y el estado futuro, todo está allí. Pero ¿cómo tiene que llegar a nosotros y cambiarnos? Enseñarnos, educarnos, con el fin de que nosotros nos volvamos aptos para Keter, Jochma, Gar y Binah, los primeros tres. Sobre esto él escribe. Y también nosotros que aprendemos los escritos de Baal HaSulam, nosotros entendemos que esto es lo que él vio y sobre lo que escribió. Y nosotros tenemos que asemejarnos a esos mismos sistemas que él nos describe a nosotros. Una pequeña pregunta, Raúl. La forma en la que usted describe estos amigos que escribieron estas cosas, los más grandes de la generación, vienen de ese estado donde ellos vivían, porque ellos vivían en un periodo que no era fácil. Ese periodo que ellos describen acá, entonces, ¿todo se conecta como uno solo? Sí. Gracias. Bueno, y ahora Petak Tikva 31. Y anteriormente usted dijo que el estado inicial es la revelación de la ruina. ¿Cuál es el éxito de que nosotros veamos la revelación de la ruina como una herramienta para poder avanzar?
Nosotros estamos en el principio de la creación. El Creador ha creado el mundo, el sistema, lo creó en una forma correcta, es decir, no había sido corregido ni siquiera porque no había sido corrompido tampoco. Pero dentro de este sistema había tanto fuerzas de corrupción como de corrección del mundo. Y estas fuerzas estaban equilibradas. Más adelante, con el fin de educar a los seres creados, sus hijos, él necesitó romper la conexión entre ellos para que no haya un sistema, que este sistema sea roto. Y eso es lo que él hizo. Y dentro de esto nosotros existimos, es decir, nosotros existimos como partes rotas que se llenan a sí mismas con todo tipo de maneras que son displacenteras, que son peligrosas. Y el Creador nos transmite todo tipo de estados, nos hace vivir todo tipo de estados para mostrarnos que estamos en tal tipo de estado que no vale la pena permanecer allí, vivir así. Y entonces Él así nos enseña y nos lleva a nosotros hacia el deseo de corregirnos a nosotros mismos. Este deseo de corregirnos a nosotros mismos, primero que nada, es revelado en nosotros como un deseo egoísta, que nosotros queremos estar en un mejor estado, y a partir de este estado nosotros aprendemos y conocemos nuestra conexión y la conexión con las fuerzas que nos activan, y empezamos a entender que estas fuerzas que operan sobre nosotros lo hacen no por su propio beneficio, sino que lo hacen por nuestro beneficio. Como una madre con su chico pequeño. Y entonces así aprendemos que vale la pena aprender a partir de estas fuerzas que son Abba Veima, la madre y el padre. Aprendemos de ellas, que son las fuerzas que operan también sobre el son, sobre los chicos, los niños. Y así nosotros comenzamos a alcanzar estados en los que no queremos ya trabajar únicamente por nuestro propio beneficio, que nosotros queremos sentirnos bien por son, por los chicos, sino que nosotros queremos también sentirnos bien por hacerle el bien a Abba Veima, a nuestra madre y nuestro padre, a nuestros superiores. Y es así como avanzamos por el beneficio de la madre y el padre. Y esto es ya llamado Lishma, que no es por nosotros mismos que nosotros lo queremos, sino por su beneficio, el de ellos. Y a tal punto en el que nuestro estado propio ya no es para nada importante ya para nosotros, sino que lo principal para nosotros es lo que causamos sobre Abba Veima, lo que la madre y el padre sentirán a través de todos nuestros estados. Y aquí nosotros empezamos a aprender el sistema, a conocerlo, a aprender cómo está construido de tal manera en la que nos da, es capaz de darnos todo tipo de estados a través de los que nosotros podemos sentir que nuestra actitud es cada vez más y más correcta, más corregida, más y más orientada a hacerle sentir bien a la madre y el padre. Y de esta manera avanzamos.
Y este trabajo en el que nosotros pasamos o transicionamos de la preocupación por nosotros mismos por la preocupación de la madre y el padre es lo que se llama la transición desde la preocupación por uno mismo del Lishma a la preocupación por su beneficio Lishma de la madre y el padre. Y este es de hecho nuestro trabajo. Y en qué medida nosotros estemos incorporados en esto, en este trabajo, de acuerdo a esto, nosotros empezamos a entender más y más quiénes son Abba Beima, la madre y el padre, cómo podemos nosotros unirnos a ellos, porque son todavía Jochma y Binah, las dos fuerzas principales que existen en la naturaleza y que activan a toda la naturaleza. Y es así como nosotros crecemos, nos desarrollamos. Eso es todo. Entonces, esto es lo que aquí él está empezando a explicarnos a nosotros y también más adelante en todos los escritos del Zohar. Él nos traerá a nosotros en definitiva cómo nosotros estamos incorporados en los superiores con todas nuestras fuerzas de los inferiores y cómo nosotros podemos elevar a toda la creación completa hasta nuestras raíces superiores de Abba Beima, Madre y Padre, hasta Gar de Atzilut. Y a través de esto nosotros corregimos a toda la creación y todos los seres creados son incorporados entonces en lo creado, lo cual es en definitiva el fin de la creación. Con esto nosotros veremos cómo sucede en la realidad en sí misma, en la naturaleza, en nosotros, en el mundo entero que nos rodea, y que todo esto es un solo sistema, un sistema único, y que es así como el sistema se comporta. Eso es todo. Sí, querido Raf, todos estamos hablando, estamos aprendiendo de todo el sistema gracias a la conexión y con los amigos con los que nos conectamos, son ese punto que nosotros del cual tenemos que aprender el Zohar. ¿Cómo podemos aprender entonces a sentir el espíritu de los estados de los cuales hablamos? Por ejemplo, Keter, Jochma, Babeima. Yo creo que esto nosotros debemos revelarlo de manera gradual. Será revelado no de acuerdo a las formas y los estados que ustedes se describen a ustedes mismos, como ustedes piensan que debería ser, sino de otra forma, pero se revelará a través de todo tipo de eventos que aparentemente no están relacionados y luego se relacionarán entre sí y construirán en nosotros la capacidad de sentirlos, de detectarlos, de apreciarlos. Bersheva. Buenos días, Ra. Buenos días, Clima Mundial. Usted está hablando acerca de darle contento a Abba Beima, como si yo estoy materializándolo de esta forma, como que usted habla de algo que es tangible, no leyes absolutas. ¿Ese es mi problema? ¿O es una cuestión que usted me está tratando de que nosotros manifestemos? En verdad no está hablando de tu propia madre y tu padre, está hablando de sistemas que son Abba Beima, la madre y el padre. Gradualmente esto se va a ir aclarando, pero desde ya que no está hablando del mundo físico, corporal, de lo que sucede aquí. Pero pareciera que es el mismo sentimiento del Parsuf superior. Sí. Mujeres en hebreo. Разрушение храма произошло из-за того, что Израиль совершили грех идолопоклонства. Buenos días. Está escrito que la ruina del templo se causó debido a que Israel pecó.
al hacerse idólatras, la pregunta es cómo nosotros en la decena podemos evitar ese estado de ser idólatras. ¿Y qué significa? La idolatría es inclinarse ante la fuerza egoísta, que uno hace algo por sí mismo y no por el bien del Creador. Eso es lo que se llama idolatría. Eso es todo. En general, nosotros tenemos que ver estas cosas de este modo y entonces no nos equivocaremos. Quiere decir que en la decena tenemos que buscar siempre el beneficio de las amigas y la conexión para que seamos capaces de adquirir la intención correcta. La pregunta es la siguiente entonces. ¿Cómo podemos nosotros apuntar desde mí misma hacia las demás? Yo no estoy seguro a qué te refieres con vectores aquí, pero lo que te digo es piensa en tus amigas en lugar de ti. Latin 4, adelante. Pregunta de la decena. ¿Cómo podemos superar la demanda de nuestro ego por la preocupación de nuestro Ave Beima? Esto llega de manera gradual a través de la luz que reforma. No es que nosotros, a través de presionar algún botón, encender algo, hacemos este cambio. Y entonces, en lugar de pensar en nosotros mismos, pensamos en Abba Be'isma, en nuestra madre y padre que no sentimos. No. Nosotros necesitamos alguna iluminación desde arriba que me ilumine a mí. Y de acuerdo con esto, yo me relacionaré a esta iluminación, al sistema de Abba Be'ima. Y eso llegará. Good morning. It says in the article, I swear to you that I will not enter above until your armies enter within you below. Buen día. Dice en el artículo, What does it mean? no se entendió la pregunta, disculpe. Rab dice que hasta que nosotros, los inferiores, no construyamos la conexión correcta entre nosotros, el sistema superior de Abba e Ima que nos gobierna a nosotros tampoco será revelado. Ita 1. Dicendoci di lavorare per il bene di Abba Be'ima, intendi dire Querido Rab, cuando usted nos dice que tenemos que trabajar por el beneficio de Abba Be'ima, ¿usted quiere decir que tenemos que ofrecer cada momento de nuestras vidas a ellos, dedicarlo a que vivimos para ellos y no para nosotros mismos? Rab, sí. Nosotros vivimos por los sistemas superiores y a través de ellos por toda la humanidad, por todo Malhut. Merkaz 1. ¿Qué caracteriza la intención correcta durante la lectura del Zohar? Rab, que yo estoy adherido al otorgamiento. Mujeres de Asharon. Buen día, estamos hablando del sistema de Abba Be'ima y la pregunta es, ¿cómo es que yo me dirijo al Creador? ¿Dónde está aquí el Creador en este sistema y dónde está Abba Be'ima? Rab, tú siempre te diriges a la fuerza superior, de la que no hay nadie más que Él. Einon Milvado, es así, no hay nadie además de Él, tú te diriges solamente a Él. Pregunta, ¿los primeros sistemas son las fuerzas que están operando sobre nosotros para manejarnos? Rab, sí.
mujeres de Estados Unidos. Gracias, Rav. ¿Cómo podemos nosotros saber que la iluminación de la que usted habla ha llegado? ¿Y cómo podemos identificarla y trabajar con ella? De nuevo pide Rav. Usted dijo que llega la iluminación sobre nosotros y entonces nosotros somos incorporados en lo que está escrito en el Zohar, nos incorporamos en eso. ¿Cómo podemos nosotros identificar esta iluminación y cómo hacemos para trabajar con ella? Rav, cuando llegue, ustedes comprenderán. No hay nada más que explicar aquí antes de que tú sientas o lo sientas. Pregunta de internet. ¿A quién le está hablando el Zohar? ¿Me está hablando a mí? Rav, desde ya. Es para cada una de las personas. Pregunta de Latin 4. ¿Cómo seremos nosotros capaces de superar las exigencias de nuestro ego para preocuparnos por Abba Veima, por nuestros padres? A través de la plegaria, dice Rav. Pregunta de Santiago. ¿Qué le hace bien al Creador? ¿O qué le brinda bien? Rav, que nosotros nos conectemos y nos dirigimos a Él. Tepet activa 7. ¿Cómo es que el estudio del Zohar y el estudio de la revelación de la ruina puede ayudarnos a diseminar la sabiduría de la Kabbalah? Rav, la Kabbalah corrige la destrucción y nos eleva por encima de ella. Tel Aviv 1. Cuando hablamos de la transición del deseo para recibir por mí mismo al deseo de otorgar, o bien de la materia al espíritu, parece que habría una desconexión cuando uno se mueve de un punto al otro. ¿Cuál es el puente allí? Rav, yo no entiendo de qué estás hablando, no entiendo. Materia, espíritu. Yo no entiendo de dónde estás tomando esto. Bueno, yo lo dije antes, el deseo de recibir para mí mismo al deseo de otorgar. Parecería que cuando nosotros pasamos de un estado a un estado que es completamente contradictorio, parecería que hay una desconexión allí, que tiene que haber algún tipo de puente entre estos dos polos. Entonces el superior hace esta conexión. No pregunten sobre cosas en las que todavía no están. Incluso si les parece a ustedes que no puede ser. Mujeres de KVU 22. Hello, Rav. Hello, World Clay. Hola, Rav y Cli Mundial. Con el fin de volvernos aptos para las fuerzas superiores, es que nosotros también tenemos que corregir los niveles inerte, vegetal y animal. Rav, ellos están corregidos ya de por sí o se corrigen de por sí si nosotros hacemos la corrección en el grado hablante. Italia 4. Buongiorno caro Rav. Qual è l'equilibrio tra Chokma e Bina? Buen día, Rav. C'è un equilibrio stesso? ¿Cuál es el equilibrio entre Jochma y Binah? ¿Hay algún balance que se da allí por sí solo? Rav, Jochma y Binah tienen que ser las dos fuerzas paralelas. Eso es todo. Y cuando ellas se conectan entre sí, entonces la virtud. ¿Quién las conecta de manera correcta? Seirampin, que es la línea media que conecta a Jochma y Binah. Y aprenderemos más sobre eso en el futuro. Siguiente. Hay más preguntas en la sala. Eyal, por favor. Rav, de la destrucción del sistema. Resulta que todo este sistema, en definitiva, depende de nosotros, de los inferiores que le vemos man, y entonces todo empieza a suceder. Nosotros hablamos mucho sobre esta caída en cascada desde arriba hacia abajo,
Y también cuando hablamos de estos estados, de estas cosas que se despiertan y realizan acciones, y yo no sé, Raf, esto ustedes lo tienen que verificar en ustedes mismos. Verifíquenlo en ustedes mismos. Cómo estos inferiores empiezan a rezar, a entusiasmarse, a ser impresionados y a hacer algunas correcciones, conexiones, un movimiento entre sí, de los unos hacia los otros, un movimiento hacia el superior. Así es como funciona. ¿Pregunta? El libro El Zohar es llamado la luz superior, la radiación superior. ¿Esto se refiere a esto que se despierta con el fin de darnos la iluminación? Rav, sí, esto es lo que quiere decir que si nosotros aprendemos lo que está en el libro e intentamos realizarlo en nosotros mismos, entonces de esa manera el libro del Zohar trabaja sobre nosotros. Pregunta, ¿el libro del Zohar también puede operar sobre aquellos que simplemente lo leen así directamente, sin la preparación que nosotros hacemos aquí? Rav, sí, incluso simplemente así. Cada uno, según la medida en que es capaz de conectarse al libro del Zohar, en cualquier caso, llega bajo su influencia. ¿Es por esto que Bala Sulam dice que a través del libro del Zohar Israel saldrá de Egipto? Rav, sí. Siguiente pregunta. El esfuerzo de Malhut por asemejarse a Seirampin. ¿Qué partes incluye esto? ¿Qué es lo que ella hace? Rav, Malhut es el deseo de recibir, Seirampin es el deseo de otorgar. Y Malhut puede de manera gradual anularse a sí misma ante Seirampin para influir sobre ella a través de la luz de Hasadim, la luz de la misericordia, y de esta manera ella se corregirá a sí misma y será capaz de adherirse a Seirampin más y más. ¿Y las fuerzas para hacer esto las recibe de Seirampin también? ¿O de otro lugar? Rav, no, desde ya que es desde lo más alto, desde el lugar más elevado, pero por supuesto que Seirampin trabaja en esto. Pregunta. ¿Cómo es Seirampin antes de la elevación del man y después de esto? Rav, en Malhut, antes de que ella eleve el man, no hay nada. Cuando el superior la despierta a ella empieza a buscar cómo puede adherirse al superior y entonces empieza a elevar carencias hacia esto, que ella quiere sentir al superior, estar cerca de él, adherirse a él, y esto es lo que se llama man. Y como resultado de esto, ella recibe iluminación desde arriba. Y esta iluminación los acerca. Y de esta manera Seirampin y Malhut se conectan más y más. Hay todo tipo de formas allí, programas. Nosotros hablaremos más sobre esto, más adelante, sobre estos programas. Hay también descensos y rupturas y ascensos. Así es como aprendemos del sistema. Pregunta, entonces Malhut, cuando intenta entender este sistema, allí es cuando ella intenta otorgar, pero luego recibe finalmente las fuerzas para hacerlo. Entonces, ¿qué cambia en esto? Primero está el esfuerzo que ella hace, que quiere otorgar, y luego está ya cuando recibe las fuerzas para hacer algo de esto. Rav, cuando Malhut puede estar conectada, incluso en el grado más chico, entonces ya puede elevarse y participar junto a Seirampin en un grado más elevado, en el grado del otorgamiento. Pregunta, ¿y eso es todo? Rav, no, hay todavía todo el proceso de Yenika, Mohim, nosotros aprenderemos todo eso, todo está allí. Sí, Dudi. Quería preguntar, incluso antes de que usted dijo que el Creador está aquí para educarnos a nosotros, ¿cuál es la acción de la educación del Creador? ¿Qué hace él? Rav,
Él nos pone en todos los estados, en todos los grados, y nosotros avanzamos de un estado al siguiente. Y nosotros aprendemos, nosotros entendemos o no entendemos estos estados. Y todos esos son los cambios, los estados cambiantes, que son los que nos enseñan quiénes somos nosotros, dónde estamos nosotros, bajo la influencia de qué. Y así es como aprendemos. Esta es nuestra escuela. Así es como recibimos nuestras lecciones. Aprenderemos sobre esto, hay mucho escrito al respecto. Especialmente sobre esto hay mucho escrito. ¿Eso es todo? ¿Qué más puede decirse aquí? No, bueno, continuemos. Estamos en el párrafo fue dicho. Fue dicho, ¿qué podré asemejar a ti? De esa misma forma te he coronado con las coronas sagradas y te hice gobernador del mundo. Te he nombrado Jerusalén, edificada como ciudad unida. Esto es así porque en estas 100 bendiciones que Nukva recibe de Seirampin en un Sibug, Ma está en su ascenso a Yeshut. Seirampin se vuelve como Israel Saba y la Nukva se volvió como Tebuna. En ese momento, sus luces se volvieron 100 bendiciones, como las luces de Tebuna. Está escrito sobre esto como una ciudad de unidad, pues la Nukva, que es llamada ciudad, se unió con Tebuna, y la Nukva fue discernida como Tebuna, recibiendo Mohin de Tebuna desde allí, que se llama coronas sagradas. Ella es llamada la perfección de la belleza, la alegría de toda la tierra, y recibe el gobierno sobre el mundo. Fue dicho, ¿qué Ma podré asemejar a ti y consolar? Así como tú te encuentras asentada, así sucede en lo alto, en el Jerusalén de lo alto. En otras palabras, debido al pecado de Israel, que el templo fue destruido y ellos fueron exiliados de su tierra, con esto infligieron también la separación sobre la Nukva, pues sus 9 inferiores cayeron en las Klipot y ella retornó al punto bajo el Yesod. Y fue escrito, ¿quién te curará? Si los hijos de Israel se arrepienten y corrigen sus acciones, elevando Man a Son, el Mohin superior nuevamente será atraído hacia Son. Nukva ascenderá a Yeshut, que es llamado Mi, y tú tendrás tu curación. ¿Preguntas? Yo solamente veo una pregunta. Y a uno, por favor. Gracias, Rab. Pregunta de un amigo. ¿Cómo deberíamos nosotros leer el Zohar como decena? ¿Cómo debemos entrar en él como decena? Rab, simplemente léanlo juntos. Nosotros estamos leyendo y cada uno desde ya, desde su corazón, siente de manera distinta. Intenten conectar todos esos sentimientos juntos, aparentemente, como si, pero eso ya es suficiente para ustedes para acercarse a la verdad.
a través de que ustedes quieran acercarse entre ustedes mediante la lectura del Zohar, ustedes se acercan a ustedes mismos en lo espiritual y entonces la luz en ustedes se vuelve más poderosa. Y de todo lo que nosotros tenemos, que no es simplemente una pequeña luz que está sobre nosotros, sino 10 luces, digamos, entonces ya ustedes tienen una fuerza distinta y esta fuerza abrirá para ustedes el estado completo en el que se encuentran, el estado completo espiritual. Y de acuerdo a lo que yo veo aquí ante mí en la pantalla de todos los grupos, entonces realmente yo puedo solamente decir que no hay ningún grupo que no pueda empezar a sentir estas cosas en la práctica, en la que ellos se conectan y la luz se conecta y es más intensa, más poderosa, y entonces ustedes empiezan a comprender de qué habla el libro. Cuando eso sucede, esto ocurre. Es realmente así. ¿Hay alguien? Kiev 1. Sí, querido Rav, dice que ellos se conectan y que la luz se conecta. Pero en la conexión entre los amigos, ¿podemos nosotros conectar distintas luces? Rav, esto sucederá por su cuenta. Ustedes no tienen que preocuparse por esto, siempre y cuando nosotros nos preocupemos por la conexión. Y en esta conexión, todos nosotros seremos como uno. En la medida en que nosotros podamos describirnos esto a nosotros mismos. ¿Y cómo sucede exactamente eso? Lo sabremos más adelante. No sucederá pronto, pero nosotros sentiremos el resultado de antemano. Mujeres de Almaty. En otras palabras, si los hijos de Israel son corregidos, ¿qué man tiene que ser elevado con el fin de corregir esto? Rav, Israel es llamado cualquier persona en el mundo que está dirigida hacia el Creador. Israel, directo hacia el Creador. Eso es todo. El momento en el que nosotros empezamos con los significados de, no sé, algún esfuerzo nuestro con el que queremos acercarnos a la conexión con el Creador, es decir, ser de alguna manera como Él, entonces Él comienza a mostrarnos a nosotros que Él, de acuerdo con esto, también se dirige entonces hacia nosotros. Y entonces podemos estar en un estado que es llamado yo para mi amado y mi amado para mí, yo para Él y Él para mí. Y aquí la conexión entre nosotros empieza, así como en nuestro mundo, un abrazo, un beso, etc. De modo que estas acciones nosotros tenemos que describirnoslas a nosotros mismos, en las que nosotros que estamos participando. Доброе утро, Раф, спасибо. Вот в конце 9-го пункта написано, иными словами, если Израиль раскается, Al final del extracto 9, dice que Israel se arrepiente y corrige sus acciones, elevando man. Yo entiendo lo que significa el arrepentimiento, pero ¿qué quiere decir para nosotros corregir acciones? Rav, corregir nuestros actos quiere decir dejar nuestro ego, nuestro egoísmo y pensar en todos, en todo el mundo. Esa es la misión, la tarea de Israel, es decir, de aquellos que tienen algún deseo por el Creador, hacia el Creador. Y hallar que el Israel directo hacia el Creador. Ellos tienen que intentar unir
поможет им обратиться уже ко всему миру. И мир почувствует, что приходит высший свет, и надо объединяться. Это, в общем, и есть программа творения. Turkey 8. Woman. Merhaba Rav. Bazen dersin ortasında geliyorum ve derse dahil oluyorum. Başta anlatılanları kaçırıyorum. Yarım kalıyorum. Bunu nasıl tamamlayabilirim? Bu çalışmama zarar verir mi? זה מזיק לעבודה שלך, וזה מזיק גם כן לכל הקבוצה, אבל אם אין ברירה, אם אין מה לעשות, אז את צריכה אחר כך, אם אפשר, להשלים את זה לבד. Moscow 4. Добрый день, Раф, мировое Кли. Disculpen, tuve un pequeño tema técnico. Moscú 4. Скажите, пожалуйста, в результате того, что мы читаем вместе Зор, Dice, usted dijo, juntos hacia el Creador. Como resultado de esto de que nosotros leemos el Zohar juntos, como resultado de esto, ¿el mundo sentirá un pedido por el Creador? ¿O todavía nosotros tenemos que ir y explicarle esto a ellos unas cuantas veces, que el propósito de la creación es dirigirse al Creador? Rab, el mundo lo sentirá, pero nosotros seguramente tendremos que salir al mundo de una manera más clara, a pesar de que parecería que es suficiente que nosotros aprendamos y que a partir de esto habrá una proyección hacia el mundo y que el mundo sentirá que es necesario conectarnos. Petactiva 35. No entendí, dice Rab. Dice el amigo. Yo te hice para gobernar el mundo, dice el texto. ¿Esto quiere decir que Ney Baruch será este canal? Sí, dice Rab. Latin 4. De acuerdo con lo que voy a decir, es difícil asumir la idea de que solo leer el Zohar, aún sin comprender, atrae gran fuerza de corrección. De acuerdo a esto, ¿se puede comprobar la veracidad de esto? כן, יש הרבה חוקים וכוחות בעולם שאנחנו משתמשים בהם, אמנם שלא יודעים ממש עד הסוף איך שזה עובד. Hay muchas fuerzas en el mundo que nosotros no entendemos, pero que gradualmente llegamos a ver cómo trabajan, gradualmente nos acercamos a ellas. Continuamos con la lectura desde el número 10, del límite del cielo. Mi es el límite del cielo arriba, Yeshut. Ma es el límite del cielo inferior, Malhut. Y esto heredó Jacob, que unió de un límite al otro, del límite inicial, Mi, al límite final, Ma, porque se mantiene en el medio entre Yeshut y Malhut. Es debido a esto que está escrito: ¿quién ha creado estos? Yeshut, Mi, creó Seirampin y Malhut, Ele, estos, pero también Aleph, Lamed, Hei, que son las tres letras en hebreo. Explicación. Él debía haber escrito desde el principio del cielo hasta el fin del cielo. Entonces, ¿por qué dice de límite a límite, de extremo a extremo? Fue dicho, desde mí, el límite del cielo arriba, Yeshut, dispuesto para una pregunta.
se viste de Jasé a Tabur, de Arihampin, Ma, la Nukba de antes de elevar Man, es el fin de todos los grados desde Jasé de Seirampin hacia abajo. Entre ellos está Yaakov, Seirampin, que comienza a vestirse desde el lugar de Tabur, de Arihampin, a través de la Nukba. Y luego une desde el límite de Mi hasta el límite de Ma, ya que Mi termina en el Tabur de Arihampin, y allá Yaakov comienza, y la Nukba, Ma, está en su extremo. No obstante, la escritura habla de después de extender Mohin a Son, como está escrito. Ciertamente, pregunten ahora sobre los primeros días, que entonces Son se elevan y reciben Mohin de Yeshut, llamados primeros días. En ese momento, el límite del cielo abajo, Ma, la Nukba, se elevó y vistió el límite del cielo arriba, Mi, Yeshut, y ambos están en el mismo lugar. Por este motivo está escrito, desde el límite hasta el límite, ya que ahora ambos se convirtieron en un límite del cielo, ya que Seirampin recibe los primeros días, que son Bak de Israel, Saba Hagat Nei, y la Nukba toma la Tebuná, Malhut de Bina, que está ahora en el límite de Seirampin, llamado cielo. No obstante, con respecto a lo que precede a los Mohin, ella es considerada como la cabeza del cielo. Y hay otro sentido. El cielo arriba es Israel Saba, que comprende los primeros 6 días, Hagat Nei de Bina. Y el límite del cielo arriba es la Tebuna, Malhut de Bina. Y el significado de las palabras será desde el límite de Israel Saba hasta el límite de Seirampin, que se llama el cielo abajo. La escritura dice sobre esos Mohin, ¿quién creó a estos? Porque Mi es Yeshut, que está en el lugar de Briá de Arihampin, desde Jasé hasta Tabur, debajo de Parsa, dentro del intestino de Arihampin, donde la iluminación de Rosh de Arihampin ya no llega. Por ello es considerado Briá, Bar, fuera de Rosh de Arihampin. Por lo tanto, está dispuesto para una pregunta. Resulta que una vez que Son obtienen estos Mohin, que se elevan y visten a ese Mi, y toman su lugar desde Jasé hasta Tabur de Arihampin, y sus Mohin también ahora se disciernen solamente como Briá de Arihampin. Y está escrito, ¿quién Mi ha creado a estos? Lo que significa que Son tomó Mohin de Briá, lo cual también significa creación de Mi. Rav. Sí, así es como él nos está hablando sobre la Rosh, sobre la cabeza de todo el proceso,
del cual él estará hablando más adelante. Debido a la falta de preguntas, yo veo que no queda realmente claro. Está claro que no está entendido porque aquí él está hablando de una manera muy breve y luego él ampliará todo esto. Como la Rosh del mundo de Atzilut, que es Atik, Arihampin, Abba Veima, como ellos otorgan a través de Yeshut sobre el Guf de Atzilut, y el Guf de Atzilut otorga entonces a su vez a los mundos inferiores de Briah, Asia, Yetzirah y Asia, donde nosotros estamos. Bueno, Turquía 5. Birlikte Zohar okumak nedir? Buradaki fiziksel bir beraberlikten mi söz ediyorsunuz? Hola, Rav. Dostları metin ¿Qué quiere decir leer el Zohar juntos? ¿Usted está hablando de una unidad física entre los amigos o de encontrar a los amigos en el texto y establecer la conexión allí? Rav, tú lo preguntaste de una bella manera. Son ambas cosas. Nosotros tenemos que intentar estar físicamente tan cerca como nos sea posible, es decir, conectarnos como estamos conectados ahora a través de algún sistema de conexión entre nosotros y también intentar llegar a conocernos entre nosotros, a encontrarnos en todo tipo de ocasiones, y a través de eso nosotros estamos avanzando, y a partir de este avance nosotros nos vamos incorporando y aprenderemos en qué consiste la técnica de la incorporación y por qué en definitiva nosotros somos construidos, estamos construidos de esta manera, que nosotros somos las partes, de modo de que cada uno de nosotros está por su cuenta y luego tenemos que conectarnos los unos con los otros. Más adelante veremos por qué la naturaleza nos dividió de esta manera. Todo esto llegará. Mujeres, Internet. Pregunta de Naria. Antes de cada acción espiritual, nosotros construimos la intención. Entonces, ¿cuál es la intención correcta en la lectura del Zohar? ¿Cuál es la diferencia entre leerlo por nuestra cuenta, uno mismo, o con la decena? Rav, la intención de leer el Zohar es que yo quiero llegar a un estado de conexión con el Creador. Con certeza yo no puedo alcanzar eso a menos que yo llegue allí a través de una conexión que primero se dé con la decena y a través de la decena con el Creador. Es por esto que yo tengo que prepararme a mí mismo de esta forma. Eso es todo. Pregunta de Australia. ¿Cuál es el rol de Yeshut respecto de Nukba? Rav, Yeshut es Sat de Binah, los 7 inferiores de Binah, a través de los cuales toda la luz que quieren dar Keter, Jochma y Binah a los inferiores, a Malhut, toda esa luz se mueve a través de Yeshut, se transmite a través de Yeshut. Pregunta de Petah Tikva: ¿por qué es importante darle contento a Abba Veima, a madre y padre? ¿De dónde podemos obtener esta importancia? Rav, Abba e Ima son 2 sistemas superiores que se encargan de nosotros, que se preocupan por nosotros, que se ocupan de nosotros, y es por eso que nosotros tenemos que pensar cómo operamos sobre ellos en respuesta a esto e intentar brindarles a ellos unas respuestas tales de nuestra parte para que ellos lo disfruten. Abba Veima. Y es así como nosotros avanzamos. Nosotros para ellos y ellos para nosotros.
de Moscú 19. A través de la lectura del Zohar, por la influencia de la luz, ¿es que el ego crece? Rav, sí, por supuesto. El ego crece más y nosotros crecemos junto a nuestro ego. Como está escrito, aquel que es más grande que su amigo, su inclinación también es más grande. Pregunta de Petah Tikva 6. ¿Cómo es que el Creador nos enseña lo que no debemos hacer? Rav, ¿cómo el Creador nos enseña qué no hacer o qué hacer? Esto es a través de todas nuestras acciones. A través de todas nuestras acciones. Rav, pero la pregunta es cómo Él nos enseña qué no hacer, qué no es correcto. Rav, también, de la misma manera. Última pregunta, Mac 39. ¿Podemos nosotros decir que cuando nosotros nos conectamos como un hombre con un solo corazón y que nosotros influimos sobre las fuerzas del mundo superior y que ellas influyen luego sobre nosotros de manera positiva y así también sobre toda la humanidad a la vez? Rav, sí, desde ya, porque el sistema es uno. Mujeres Hebreo 2. ¿En qué periodo único estamos? Tanto el clima mundial como el mundo, de que somos meritorios de leer el libro del Zohar e influir a través de él al mundo. Rav, estamos en un tiempo muy especial en el que podemos ya leer de una manera revelada públicamente el libro del Zohar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en todos los idiomas en lo que es posible enseñar. Y de este modo que cada persona en la tierra a la que nosotros podamos llegar, que nuestro estudio tiene que ser tan amplio como sea posible. Y a través de esto, nosotros llegamos a la meta a través de llevar a todo el mundo a la corrección. Esperemos que vamos a llegar allí y veremos más resultados de nuestros esfuerzos. Croacia. Buen día, Rav. ¿Qué significa que la Nukba recibe? Rav, ella va a través del Malhut general y a través de esto recibe del mundo superior para otorgarle a todo el mundo para bien. Italia 3. Buen día, Rav. La relación de la madre y el hijo es una cosa única. ¿Cómo debería un niño devolver esta actitud de la madre hacia él, no solo absorbiendo, sino respondiendo? Rav, hacia sus inferiores. Si él recibe algo de Abba Beima, tiene que darlo hacia abajo a través del ejemplo que Abba Beima le dio hacia él. Moscú 1. Отрабатывает полностью, прямо с самого верха, или все-таки мы находимся под властью Para activar este sistema, al hacerlo de una manera mínima, entonces cuando viene la luz de arriba hacia abajo, impacta sobre todo, y nosotros dependemos de algo. Rav, no estamos limitados de ninguna manera y el sistema superior nos da todo lo que necesitamos.
Pero yo quería preguntar, ¿hay algún caso en el que haya un deseo de salir de alguna dependencia de un sistema en el que nosotros estamos bajo su influencia por un cierto tiempo, en el que no tenemos libre movimiento? ¿O a partir de qué momentos que tenemos libre elección? Rav, la libertad comienza cuando tú te pones de acuerdo completamente con el sistema superior y no te sientes limitado por él para nada. Pregunta. Pero junto a esto nosotros construimos estos grados, Rav, en un grado más grande de libertad. Kiev. Usted dijo que la intención al leer el Zohar es que tenemos que intentar conectarnos con el Creador. Usted también dijo que tenemos que intentar conectarnos con Abba Veima. Entonces, ¿el Creador y estos grados Abba Veima son la misma cosa o son cierta revelación del Creador de otras maneras? Rav, Abba e Ima es un sistema a través del cual la luz superior se distribuye a nosotros. Abba es Jochma, Ima es Binah, y esta es la manera en que estas luces se mueven a través de nosotros y nos establecen. Pregunta, ¿el Creador? ¿Dónde está el Creador en esta imagen? ¿Es la fuente de esta luz? Rav, desde ya. Pregunta, ¿y por qué leemos de Abba Veima? ¿Queremos conectarnos con este grado o con la fuente? Rav, con la fuente. Mujeres Hebreo 2. Rav, cuando nosotros leemos el Zohar, nosotros sentimos que hay un proceso aquí que necesita tiempo para entrar al texto con la intención correcta, el abordaje correcto. ¿Es correcto tener menos talleres y leer más? ¿O qué deberíamos hacer? Rav, lo mejor para hacer en un taller es conectarse con los amigos, con las amigas. Y lo que está escrito, eso lo pueden conectar ustedes después. No Internet. ¿A quién más tenemos? Bueno, Internet. Pregunta de Almaty. ¿Por qué Nukba no está satisfecha con lo que recibe de Bak? ¿Qué más necesita? Rav, necesita ser como Keter, recibir toda la luz que surge de Keter, y esa es su meta. Pregunta de Latin 4. Es difícil aceptar esta idea de que simplemente leer el Zohar atrae la luz de la corrección incluso si no entendemos. ¿Es eso correcto? Rav, correcto, correcto. La lectura del Zohar atrae toda la luz de Ein Sof. De Kaviu 9, ¿cuál es el significado del intestino de Arihampin? ¿Qué quiere decir esto espiritualmente? Rav, cuando brilla para Arihampin es el Keter. El intestino, le dicen a Rav. El intestino de Arihampin, eso es algo que aprenderemos. Pronto aprenderemos eso. Pregunta. Beta activa 30. ¿Elevar man se da a través del estudio y la conexión o también lo podemos hacer a través de la diseminación? Rav, eso es también posible. En la medida en que ustedes conecten a la gente, ustedes tienen una mayor elevación de man. Pregunta, ¿y es la elevación del man algo que yo tengo que exigirme a mí mismo o exigirle a los demás? Rav. Tú no puedes exigirlo a otros, pero tú puedes darles un ejemplo. Gracias, Yofi. Dudi, tenemos preguntas en la sala. Rav, en este momento yo tengo una cierta conexión con la decena. Y es sobre esta conexión que las formas de las que leemos aquí en el Zohar operan sobre eso. Rav, sí.
Nosotros estamos siempre bajo ese sistema. La pregunta es si lo estamos despertando, evocándolo, o si nos encontramos dentro de él de manera pasiva. Pregunta, ¿qué tenemos que hacer con el fin de despertarlo? Con el fin de que el sistema sea sentido en la conexión que ya tenemos. Rab, intentar hacer nosotros mismos todo tipo de acciones a través de las que nosotros despertamos al sistema. Así como él escribe, no crean que se están distanciando, Dios no lo permita, sino más bien despierten más el sistema. Pregunta, ¿despertarlo de qué manera? ¿Cómo es que la lectura nos ayuda a despertarlo? Rab, cuando ustedes leen sobre el sistema y quieren sentirlo más, aprenderlo más, agitarlo más sobre ustedes mismos, así es como funciona. Pregunta, ¿y qué significa querer más de este sistema, Rab? Atraerlo, acercarlo, que ustedes se acerquen a él. ¿Que lo que está escrito aquí sucede entre nosotros? Sucede si nosotros nos estamos imaginando cosas, equivocándonos. Rab, eso no importa. ¿Quién no hace equivocaciones? Miren a un bebé, miren lo que hace. Otra pregunta aquí, David. Me parece que no pregunté de forma correcta. Todavía permanece la pregunta. En nuestro trabajo en la decena hay dos partes que no las puedo conectar. A veces trabajamos nuestra conexión de otorgar uno al otro y esa es una parte. Y también escuchamos hoy que queremos otorgar al Creador. Es o uno o el otro. Estas acciones tienen que venir como una cuando Malhut quiere adherirse a Zegampin, o son dos acciones separadas. Dice, lo mejor sería que sean juntas. Pregunta, ¿tenemos que sostener nuestra conexión y también nuestro deseo de otorgarle al superior? Dice, sí. ¿Y esto tiene que venir uno dentro del otro? Dice, dentro del otro, junto con el otro. No, זה מזמן היה. PT 27. Petah Tikva 27. Mujeres. El estudio del Zohar afila, fortalece las disparidades en la decena. Por supuesto que es algo interno, pero ¿cómo podemos trabajar con la luz del Zohar para que nos acerque? No entendí otra vez. Pregunta. Durante el estudio del Zohar, se siente que ilumina la distancia que hay entre la decena. ¿Cómo podemos conciliar con la luz esta distancia? Dudi, ¿entendiste? ¿Cómo se puede usar la luz del Zohar para acercarnos? Por medio de que todos queremos incluirnos en el Zohar. No podemos incluirnos en nuestro nivel, solamente si seguimos a la fuente de la luz. En la medida que nos influye y que nos acerque a él, en esa medida nos acercamos y nos vamos a incluir en él. Pregunta, la luz en realidad resalta nuestras diferencias. ¿Cómo se puede usar esa luz a pesar de esa disparidad que nos ilumina? Justamente en la medida que nosotros sintamos las disparidades entre nosotros, que nos acerque, vamos a sentir la disparidad entre uno y el otro, entre el alejamiento y la conexión, vamos a sentir la potencia del superior. Esa es la revelación del superior, el clima en el cual el superior se revela. ¿Eso está claro? Sí, esa era la pregunta.
tenemos Haber tú 2. Nosotros entre las 8 y las 9 tenemos un encuentro de los amigos que estudiamos juntos 1 hora completa. ¿Qué es lo que usted propone que estudiemos? ¿Estudiar lo que leemos hoy o lo que estudiamos mañana? Y entonces recibo la respuesta de lo que usted dice. Rav dice, hacen un esfuerzo. Yo digo que continúen como empezaron y veremos los resultados. Veremos los resultados. איזו הכנה דרושה לנו כדי להגיע מוכנים, בשלים לקריאת הזוהר? ¿Qué se nos exige para llegar maduros a la lectura del Zohar? El Zohar mismo nos prepara para eso. Nos explica cada vez de dónde viene, cómo podemos incluirnos, etc. Yo no sé qué otra introducción tiene que haber para la introducción del Zohar que lo leemos. Me parece que el material del estudio es tan especial que no hay lo que decir. Todo el sistema que es el mismo sistema del test que se explica en la apertura de la sabiduría de la Kabbalah, en el árbol de la vida, que muchos cabalistas lo describían, los grados de la reducción de la luz desde el Creador hacia nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos para aprender y aprender a utilizarlo correctamente. Eso es todo. Junto a eso se siente como la introducción al libro del Zohar capacita el corazón cuando se lo lee. Pero yo pregunto acerca de la preparación de la clase, los 15 minutos, 20 minutos antes de la clase. ¿Qué preparación tenemos que hacer para que nos meta todavía más adentro al libro, a la luz? Rav dice, voy a pensar en eso. Vamos a hacer una pausa y cantaremos juntos una canción. Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love, it's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point and to this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We're one people with one body and one voice for everybody. We're one people with one body and one voice for everybody. Spreading the unity within. We are all like little drops of water streaming into one hole.
Rav, ¿qué vamos a estudiar ahora? No se escucha. El artículo de la libertad, aparentemente. ¿Por qué? Pasamos a la próxima parte de la clase.